Salvete, calamares, un octo abrazo. Hoy venimos con una invitada especial y os vamos a hablar de una curiosidad que probablemente no lo sabéis. ¿Cómo va Dúo Dictador? Muy bien, encantado de estar aquí y de traernos de nuevo a Maribel Buffy, que está ya con nosotros y que nos acompaña porque nos trae unos temas, hoy un tema especial que nos va a gustar mucho porque es un tema muy interesante y que seguramente muchos de vosotros no habréis ni escuchado hablar, pero existió, porque si lo dice Maribel, es que existió. Maribel Dixit, acordaros de esto. O sea que, Maribel, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí con vosotros una vez más, atrayendo nuevos artículos para hablar y animar a la gente a que os sigan el canal y que nos lean, ¿no? Y a que Y que aprendan, conozcan. sobre todo, que aprendan curiosidades de nuestra querida Roma. Y que conozcan temas que no se tratan habitualmente, porque ya sabemos que tú nos traes temas como el de hoy, ¿no? Como esa hija de Cleopatra VII, esa Cleopatra Selene, de la que muchos podrían pensar que cuando llegó Augusto a Egipto y se quedó con el reino de Egipto, lo absorbió para la República, pues que los hijos de Cleopatra pues que murieron en el acto, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Maribel? Y Que fue tanto no fue diferente. así, se los llevó a Roma, los 3 hijos que había tenido con Marco Antonio. En cambio, el hijo que tuvo con César ya es otra historia, ¿eh? Eso era diferente. Pero hoy hablaremos, ¿no?, de Cleopatra Selene, la otra Cleopatra la podríamos llamar así, ¿no? Y Es bueno, poco. esta Cleopatra a mí me es curioso porque es hermana gemela, ¿no? Sí, Era gemela. exacto, tenía un hermano que se llamaba Alejandro Helios, Ujú. si no recuerdo El mal, mío. y luego otro hermano, Ptolomeo, más pequeño. ¿No, Pero ella tenía un hermano gemelo, eran no será esto iguales. de Sol y Luna, Maribel? Sol y Sí, Luna. sí, el Sol y Luna, exacto. Su padre les puso un nombre así como de, ella era la Luna y el hermano gemelo, el Sol. Muy Sí, orientalizante esto, muy orientalizante en su fase o en la fase de apogeo orientalizante de Marco Antonio, ¿no? Cuando estaba con Cleopatra y que desde la misma Roma los tacharon de ser como un enemigo de la propia República, ¿no? Que tiene claro. esa influencia de la bruja de Egipto, ¿no? Sí, Entonces, en la bruja no la querían para nada en Roma, a eso. Cleopatra, la madre. La verdad es que hechizó a dos grandes de Roma. Es normal que también le tuvieran un poquito de antipatía, ¿no? Pobre, Sí, y pero además la jugada es esa, ¿no? Que se los lleva para Roma cuando Egipto cae en manos de Augusto, se los lleva para Roma y ni más ni menos que se los envía a su propia hermana, que había sido también mujer de Marco Antonio, y le sí, dice, ahora tú me crías estos niños. la cosa tiene tela, ¿eh? Que su hermana, ¿no?, Octavia, tuvo que criar a los 3 hijos de su exmarido, por decirlo así, ¿no? Porque supongo, se habían divorciado o él la abandonó para estar con Cleopatra y tener que criar a esos niños, no sé si le hacía mucha gracia. Eso ya es un comentario Bueno, personal mío. yo me inclino, Maribel, a ver, podemos opinar por opinar, pero yo me inclino de que Octavia tiene fama de ser una matrona Sí, romana, como, ejemplo para todos, y yo creo que lo hizo de corazón. Ella intentó salvar sí, a sus seguramente, eran sobrinos. niños. Cesarión no tuvo la misma suerte porque no tiene nada que ver con ella, ¿no? Y además era una amenaza bastante más potente, ¿no? Bueno, Cesarión, el hijo sobrinos, de ¿no? César y Cleopatra. Pero Hijastros, estos, Hijastros, ¿no? serían Los hijos del hijastros. marido. bueno, Claro, sobrinos, no sé de dónde te has sacado tus No, sobrinos. bueno, pequeño lapsus, no eran no, sobrinos. bueno, quería decir eso, familiares, más bien, sí, tienes razón, sí. Familiares, sí. Sí, O sí, sea, ¿no? eran los hijos de su marido. Y ella se encarga de cuidarlos como una buena mujer, que, a ver, si amas a animales, también amas a niños, ¿no? Mucho más. No sé, por decirlo así. Pero a cualquiera se atreve a decirle a su hermano, no quiero criar a estos niños, porque me los No, traes. Octavia, ¿Eh? las matronas romanas saben cómo manejar. Estas grandes mujeres saben cómo manejar a estos grandes hombres. Y además los hombres estos se dejan manejar porque escuchan a esas mujeres. ¿No? Y además Sí, que es una maniobra política en toda regla, ¿no? Porque también es verdad que el hecho de tener a los hijos de Cleopatra y de Marco Antonio, pues a él también le genera cierta seguridad en un Egipto que en esos momentos puede no estar dominado del todo, puede que no haya un sentimiento prorromano todavía, ¿no? Entonces, la sí. estrategia es, yo me los llevo y los tengo pues en calidad de rehenes, que es lo que se hacía muchísimas veces en el mundo antiguo. Roma era Sí, sí. experta también en tener rehenes, ¿no? Entonces, la estrategia está clara, o sea, hay que verlo así. Podría haber sido más contundente, pero no hubiese sacado tanto provecho. Yo pienso que ahí No, Augusto fue. seguramente que tenía intereses políticos el que los cuidaran bien. Suetonio afirma que Octavio fue muy bondadoso y que los quiso que se criaran como si fueran de su propia sangre. En esto podemos decir que se portó bien. Sí, sí. Pero cuando hizo el triunfo que puso el tercer día de los triunfos que había hecho, que era el dedicado a Egipto,
hizo desfilar a estos niños, a los 2 gemelos. Ella vestía a la niña, la Cleopatra Selene, iba vestida de luna y el Helios iba vestido de sol. Y también iba al lado de una esfinge de la madre, que según he leído, llevaba también icónicamente, ¿no?, la serpiente que hipotéticamente acabó con ella. Esto es otro tema que yo no tengo muy claro, pero bueno, que puede ser leyenda. Ahí De que se suicidara. podríamos debatir, ¿no? También, Sí, porque sí. qué casualidad, ¿no? Que le haya matado una serpiente, que se haya suicidado. Así Augusto como que se le lava las manos un poco y que queda como, Esa. "Ups, cuando yo Eh, llegué, mira, yo la quería con vida, pero fue una serpiente, ella misma decidió quitarse la vida. Esto no yo es lo responsabilidad veo, a mía, ver, ¿no?". como mujer madre, ¿no? No sé si dejaba 3 hijos pequeños, sin ningún familiar, no sé, Bueno, si fue los mandó a Cesarión, lo mandó creo que para la India y a que se estos dos los fuera, bajó bueno, hacia el sur, pero se ve que Augusto ya estaba bastante avisado de estas cosas, ¿eh? O sea, sí, no los sí. dejó, sino que intentó que sus hijos huyeran, ¿no? Lo que pasa es que los Ujú. romanos tendrían que tener Egipto muy controlado. Y la Sí, lo campaña tenía. propagandística de Augusto, pues esa maquinaria de la que siempre hemos hablado, ¿no? Augusto era el rey de la propaganda, era el gran influencer del momento y obviamente no iba a vender la imagen de que había asesinado o había dejado que pasara cualquier cosa con Cleopatra, porque realmente lo que él quería es eso, ¿no? Quedar bien ante Roma, ¿no? Sí, Se había sí. presentado siempre como el defensor del Mos Maiorum, el defensor de Roma, frente a lo que simbolizaba Cleopatra y lo que simbolizaba Marco Antonio, ¿no? Entonces, quedarse con sus hijos y darles una oportunidad y no matarlos era como una propaganda Misericordia, más, ¿no? Claro, Sí, misericordia, es piedad, quedas es como muy bien, concordia, ¿no? sí. sí, Hombre, sí, se justo. portó bien. De hecho, se preocupó de que todos los hijos de Antonio fueran criados como verdaderos romanos, ¿no? Porque el hijo que tuvo de Fulvia, Maribel, me ha ¿eh? gustado la frase que igual pasa inadvertida por los periodistas. Como verdaderos romanos. Allí con Marco Claro, Antonio no eran. a ver, Aquí como verdaderos romanos. Es muy importante esto. sí, ¿por qué lo digo como verdaderos romanos? Porque eran egipcios estos niños, habían nacido en Egipto, ¿no? ¿Eh? Influenciados por la cultura egipcia, por su madre, con Exacto. ese componente heleno, ¿no? Mm. Ese componente helenístico, ¿no? De tradición helenística que era la dinastía Ptolomea. Entonces, claro, queda muy patente que lo que quería Augusto es dar la imagen de que esos niños tenían que Estaban salvarse, romanizados, pero ¿no? tenían que romanizarse, claro, para Exacto. ser... Por eso he dicho verdaderos romanos, que tiene tela, ¿no? Mm, sí, ¿Eh? sí. Yo lo digo naturalmente cuando Ángel ha comentado, oye, que quede claro. Pues sí, ¿no? De hecho, los hijos, todos tuvieron, los hijos que tuvo Antonio, ¿no? Con su primera mujer, también llegó al cursus honorum y fue cónsul, ¿no? Los hijos de Octavia también se casaron con buena gente, ¿no? Antonia la mayor y Antonina la menor, también fueron con idóneos, ¿no? Con romanos idóneos para subir en la escala social, ¿no? Entre ellos, ¿no? Estaban descendientes de estas 2 mujeres, Y era, Germánico, Calígula, Nerón, o sea que eh, eran de clase bien. Una cosa no quita la otra, evidentemente. Pueden haber sido enemigos, su padre y su madre pueden haber sido enemigos suyos, pero esa imagen de perdonarlo todo y de la Pax Romana y de todo que se metió ahí el gran Augusto, ya hemos dicho siempre, ¿no? Que era un animal político y que la Mm. propaganda siempre fue una de sus principales fuentes de las que beber, ¿no? Aparte de las proscripciones que hizo antes, ¿no? Que Ya, evidentemente ya. se quedó fino, se quitó mucha gente de O sea encima, ¿no? Pero que, después de tanta matanza y tanta sangre y tanta guerra civil, pues oye, también va bien hacer un cambio de estrategia y en ese momento quizá lo que vendía era la piedad, ¿no? sí, pues sí, lo vendió y además era un animal político, ¿no? Sabía mucho de hacer política, creo, ¿eh? tanto, Personalmente, como dicen, la hizo tan romana que la trató a edad casadera como romana. O sea, le hizo un matrimonio de conveniencia. O sea, pues romano sí, del todo. claro. Pensemos que esta niña, no sé cómo lo pasaría, ¿no? Cleopatra Selene tenía unos 10 años cuando sus padres murieron y la llevan de Egipto, que ha vivido unas costumbres nada que ver con los romanos, a un sitio con sus hermanas, bueno, medio hermanas, no son hermanastras, las hijas de Octavia, y se crió con ellas, que también eran como intrusos estos niños allí, ¿no? Debía ser, no sé, si nos lo imaginamos nosotros, un poco complicado también estos niños, un poco traumático, ¿no? El cambio que tuvieron, pero bueno, la trataron bien, las educaron bien y, y luego fue una mujer que destacó por muchos logros que hemos podido ver, ¿no?
sea, yo creo que a Octavio tenía que tener el control de Cleopatra Selene, porque al fin y al cabo era una reina de Egipto, era la descendiente de una reina. No le dejó, Y no, era le dejó, princesa. no. Maribel le dejó un reinado. Dime. Le creó un reino así ad hoc, ¿no? Allí Sí, sí, sí. al otro lado, precisamente de África. Ella viene de Egipto, pues se fue a este lado Claro, aquí, al Mediterráneo. Le buscó un marido que tiene buena fama, la casó ya. y Y ahora dijo: ahora hablamos de vais a ello. organizar toda esta zona de Mediterráneo, que es nueva para Roma, la vais a organizar vosotros. O sea que Bueno, tanto a este de rey todas como a ella, maneras, perdona, Antonio ya le había declarado reina a esta niña. Era sí, reina de Creta y de Ciceránica. Quiero decir Cirenaica, la que Cirenaica, ¿no? En la sí, región de, Cirenaica, sí, exacto, Cirenaica, que a veces me en lío la con los zona de nombres. Anatolia, sí, sí, O sí. sea, que Bueno, ya porque era. hay que recordar que Antonio se haya quedado toda la parte oriental del Imperio Romano, ¿no? Entonces, Ujú, Augusto se haya quedado la parte occidental, después de romper ese triunvirato con Lépido, se ujú. repartieron ellos dos la república y por eso lo que había hecho con eso del tema de del testamento que había dado, que eso fue lo que enojó realmente a Augusto y lo que hizo que Augusto acabara tomando esa decisión de conceder o de De ir hacer a esa por. guerra, fue porque Ujú. hizo unas concesiones a Marco Antonio a sus hijos repartiéndose o repartiéndoles, dejándolos como herederos en su testamento de antiguas, en este caso de provincias que pertenecían a la propia república. Eso fue lo que acabó de Enojar, facilitar las ¿no? cosas y le Ujú. facilitó las cosas a Augusto, ¿no? Porque ahora, mira, sabed, ciudadanos de Roma, que este oriental, que era o dice ser ciudadano romano, luego lo que Sí, hace es cederles los territorios vuestros, se los cede a sus hijos como si fueran reyes helenísticos, cuando Roma odiaba a los reyes. Y pues ellos, sí, claro, es que eso es una jugada era. estratégica brutal. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces la crió como propia hija, que se dice que fue casamentera de Octavia, y la juntaron con otro rehén, entre comillas, que tenían y que también habían criado como un romano, que es Juba. El Juba, que también había sido su padre, era el rey númida, había sido el rey númida de la actual Libia, pero se equivocó en el bando porque apoyó a las guerras con Pompeyo, si no recuerdo mal. Y entonces la cosa no le fue muy bien y estaba en el bando equivocado. Este señor Juba primero se suicidó y también dejó su reino, su hijo y todas sus cosas en manos de los romanos. Claro, y a este niño pues también lo llevaron, en este caso fue César el que se lo llevó y también triunfó, este niño también pasó en un triunfo y lo pasearon sonriente y contento, y hay escritos que dicen que el pobrecito iba muy infeliz, ¿eh? Era el cautivo, Plutarco es el que nos lo comenta, dice que el cautivo más feliz jamás capturado, porque el niño no se enteraba de nada y debía estar contento en el desfile, ¿no? y Eso es me lo que sacan me a imagino, pasear, ¿no? pobrecito, sí. O sea que está descrito por Plutarco, ¿eh? Como el cautivo más feliz jamás, ¿no?, capturado. Para estos tres, los niños que hemos dicho de Cleopatra este niño Juba, al menos no se los cargaron en los desfiles, porque algunos rehenes que se llevaban en los desfiles luego terminaban en el paredón, ¿no? Según tengo entendido. O Se sea que llegan al a menos. Vercingetorix, ¿no? A Exacto, Vercingetorix, por ejemplo. por ejemplo. Y entonces a estos sí que los cuidaron bien y tuvieron suerte. Se dice que fue criado y educado como un romano, Juba. Se convirtió en un intelectual formidable, erudito, había escrito mucho y además le tocaba muchos temas y muchas obras. Era una persona muy preparada. Entonces se comenta que Octavia desempeñó el papel de cansaventera entre sus dos niños adoptivos, porque los tenía ella todos, del norte de África, y se casaron sobre el año 25. Juba II tendría unos 20 años y Cleopatra Selene 15. Entonces Octavio, como regalo de bodas, los nombró gobernantes del recién creado reino, que no sé si habéis oído hablar, que es el reino de Mauritania, pero que no tenemos que confundir con Mauritania de hoy en día. Esto pertenece a la parte del Magreb, Marruecos, o sea, es la parte oeste de lo que tenía Augusto. O sea, Augusto ya tenía controlado todo lo que era el este, ¿no?, del norte de África, y le faltaba controlar un poquito aquí el lado oeste del oeste de África. Y a diferencia de otro estado cliente que era Judea, ¿no?, Israel, pues que hay muchos escritos de la época de este pueblo reino mauritano, no hay escritos. Todo lo que se ha encontrado son cosas arqueológicas, o sea, no hay escritos que hablen. No interesaba demasiado, supongo, a los escritores, ¿no?
de la Bueno, época. supongo que mandaría, no Maribel, mandaría a estos dos, a Juba y a Cleopatra Selene, y Para organizarían controlar bien el la zona. territorio, no habría guerras, y ya sabes lo que pasa con los escritores. Si no pasa nada, no interesa, vamos a ir al morbo. Claro, yo creo que tampoco interesaba mucho porque, o sea, interesaban los estados reinos clientes a Roma cuando ponían problemas. Si no ponían problemas, ya no hablaban de ellos. Y resulta que aquí se ve que Cleopatra, Selene y Cuba pues lo llevaban muy bien y no ponían problemas. Al contrario, que fue muy próspero y tuvieron mucho éxito. O sea que se fue bastante bien y estaban contentos porque era una región rica y con bastantes... ¿cómo podríamos decirlo? Iba mucha gente de diferentes regiones a ir allí, muchos pueblos diferentes, porque fueron aquí a Mauritania. He leído que fueron griegos, los de Israel, romanos, egipcios, mucha gente a vivir aquí y podían ser como lo que hoy diríamos los bereberes, o sea, un cúmulo de personajes, ¿no?, importantes. Parece O que sea, estés diciendo tierra de oportunidades, ¿no? sí, Eso sí. iría tierra de oportunidades, eso se hace allí, ¿no? Sí, sí. También es curioso y lo que yo pienso que en este matrimonio era la esposa, en este caso, la Cleopatra Selene, y no el marido, el que tenía el perfil y el rango más alto, ¿no? El prestigio era de ella. Ella estaba acostumbrada, la hija de Cleopatra, había visto lo que hacía su madre, que había sido reina y que sabía mandar. Y después se había criado también con mujeres importantes de Roma, como habéis dicho antes, que las mujeres de Roma tampoco eran tontas, ¿no? Que sabían cómo controlar las cosas. Pues ella no quiso que el marido gobernara solo. Entonces ella gobernaban los dos juntos este reino de Mauritania. Y O sea que, todo va bien, dijéramos, Mauritania va creciendo, tienen una pequeña familia y tal, y 20 años después, o sea, a los 35 años, esta mujer pues muere, no sabemos cómo, ¿no? Pero muere, sí, no ¿no? se sabe, muere muy joven. Incluso había creado el reino, pues construyeron muchas pirámides y muchos palacios y muchas cosas típicas como las tenían en Egipto. Ella siempre dejó algo de su herencia. Incluso se acuñaron monedas, que la única información arqueológica que se tiene de este reino son en monedas. La numismática es lo único que se tiene, porque no se han encontrado muchas cosas, salvo la tumba donde ella estaba enterrada, que después también se enterró Cuba II, pues fueron los que ha quedado, porque lo demás, arqueológico, escritos y tal, no se ha encontrado nada. Lo que Y hay falta. lo que comentaba, que hay una moneda que está ella en el adverso y en el reverso está su madre. Ha puesto Cleopatra séptima, ¿no era? Manera de Sí. O provocar, sea igual que, murió por eso, no quiero decir nada, pero igual no, murió por no eso, sé si lo provocar a sabíais, Augusto. a mí me llamó la atención de que Sí. ella acuñó monedas junto con el esposo, ¿no?, con Cuba, que están los dos, y otras monedas que estaba ella sola, pero que en el adverso estaba la madre. O sea Y que esto, nunca olvidó a su madre, era como un Maribel, y homenaje, esto ¿no? que dice, porque es bestial, ¿eh? Sergio y yo ya sabes que somos mucho de los dioses y de todas estas cuando los dioses nos hablan, ¿no? Dicen que cuando Luna, Cleopatra Selene murió, hasta la luna se Sí, oscureció, hubo un eclipse, es bestial, ¿eh? sí. No se sabe exactamente cuándo murió, pero con que hay un poema escrito que hubo un eclipse, pues está datado que según las tres fechas que hay el eclipse, alguna de esas tres era, ¿no?, de las que hubo en aquel mes, más o menos en aquel periodo. Y entonces se supone que era que ya tenía unos 33 años o 35, no sé, era muy joven. También este matrimonio tuvieron un hijo, un tal Ptolomeo. Y después los descendientes los hizo matar Calígula. Calígula no quiso saber nada, que es lo que duró este reino. Este reino duró unos 65 años, desde que se casaron esta parejita y lo estrenaron o inauguraron, hasta que Calígula terminó con el último. Porque, Y se bueno, creó una provincia romana. Y se creó sí, una provincia romana exactamente. bajo la tutela de algún legado, de algún gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, una historia interesante. Me ha parecido que los que pensabais que la hija de Cleopatra ¿Qué había había sido? muerto el mismo día que su madre o poco después, pues sabéis que sí, que Cesarión, que era el hijo de Julio César y Cleopatra, sí que había sido finiquitado, sí que le dio matarile Octavio Augusto tan rápido como pudo, pero estos tres niños pues no fueron una amenaza inminente ni lo supusieron para ello, pero sí que fueron una herramienta más, ¿no? Cleopatra Selene estuvo allí y de Alejandro Helios y Ptolomeo, ¿sabemos algo? ¿Las
Es que murieron misteriosamente, los dos desaparecieron muy jovencitos y no se habla. Yo lo he buscado, ¿no? Por curiosear, y yo no he encontrado nada. Pero no parece que haya habido ahí mano de Octavio, ni tampoco, ¿no? Bueno, no sé, yo no he encontrado nada y es algo que tengo pendiente a ver si algún día, porque claro, todo no se encuentra así, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿no? Que a lo mejor al ser varones sí que suponían una amenaza y Cleopatra Selene al ser una chica pues no era tan amenazante como podía ser los dos varones, ¿no? Quizá Augusto, pero tampoco tendría sentido, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿no? Que hubiese perdonado, los hubiese llevado ahí a educar con Octavia y luego los hubiese matado. Tampoco tendría demasiado sentido, ¿no? A no ser que hubiese surgido alguna causa que lo hubiese provocado o lo hubiese hecho tener que hacer eso, ¿no? Pero si cedes a Cleopatra en matrimonio a Juba, crea este reino y todo, pues no lo sé. O igual es al revés, que no se atrevió a matar a una reina, porque al fin y al cabo era reina ella ya. Podría ser también. Sí. Antes de despedirnos, si queréis, para un poquitín que los videoyentes sean un poco conscientes de que la hija de Cleopatra fue llevada a Roma. Un rey de por allí del norte de África que se equivocó de bando, el hijo lo cogió el mismo Julio César y lo llevó a su casa. O sea, cuando a Julio César los 20 de marzo lo mataron, este niño vivía en casa de Julio César. Pues Octavio, poco tiempo después, hace que la hija y se casen y funda un reino provincia aliado de Roma para organizar toda esa provincia, ¿no? Y todo esto lo sabemos, Sergio, gracias a la historia, pero gracias a Maribel. Por eso hay que traerla más veces. Gracias. Correcto. A ver, hacía tiempo que no se pasaba por los micrófonos, pero yo creo que a partir de hoy va a sentar un precedente, ¿no? Le vamos a dar un reino al estilo Mauritania, se lo vamos a dar a ella, se lo vamos a crear a medida. Que elija la zona. Un reino Calamar, donde ella quiera, se lo hacemos y la hacemos gobernadora de provincia. Claro, Calamar con vosotros, ¿eh? Sí, pero bueno. A ver, tampoco la vamos a elevar al rango de triunviro, ¿no? Pero sí que le vamos a dar el título y el gobierno de una provincia. A lo griego, autónoma, a lo griego. Sí, le daremos un cierto tinte helenístico. ¿Vale? Muy bien. No algo de independencia, ¿eh? Que no sea gobernadora, que sea reina, pero que no se nos venga arriba en ese marco un Marco Antonio. Tampoco eso. Reina por un día, venga. Ella no lo haría. Bueno, antes de despedirnos, que a Sergio siempre se lo olvida, aquí tenéis nuestras redes. También pondremos abajo, acuérdate, Sergio, las redes de Maribel, porque su blog es espectacular. Así que Sergio Alejo Gómez, Calamares a la Romana, y Ángel Portillo, o Lingdom en Roma, en iVox. Y Gladiatres en la Arena, Maribel. Hasta luego. Gracias. Saludos, Calamares.